bienvenidos nuevamente aquí a mi canal, Aqueltoy Escritor. Bueno, ya han pasado unas pares de semanas desde la presentación de mi segundo libro, El invierno habitado, y la verdad que estoy muy contento y más que satisfecho. Perdón, más que satisfecho. Ya se han vendido más de la mitad de toda la tirada de esta primer tirada, ¿no? De El invierno habitado. También he vendido he vendido también libros, ediciones de mi libro, de mi primer libro, Druidez, así que estoy muy contento por toda la repercusión, no solo del evento, sino de la recepción que he tenido de las personas que han comprado, que han adquirido mi segundo libro. Así que estoy más que contento. Bueno, muchas de esas cosas las he subido a mi Instagram, que es Keltoy-escritor, así que también ahí pueden ver un poco. Pudieron ver y pueden ver un poco de todo lo que fue, lo que es y lo que sigue siendo la experiencia de mi segundo libro, El invierno habitado. Así que bueno, transcurrido ya unas pares de semanas desde ese evento, hoy les vengo a compartir un fragmento de un libro que terminé de leer hace poco. Sí, ¿cómo llegué a este libro? Bueno, primero se los presento, ¿no? El fin del amor de Tamara Tenenbaum es una escritora y también eh, filósofa argentina. Es 2 años más grande que yo, así que digamos que somos coetáneos. ¿Cómo llegué a este libro? Hace unos años mi amiga Mayra, que me ha ayudado en los primeros videos de este canal, me había recomendado este libro. O sea, estamos hablando en el 2020, pero bueno, por distintos motivos no lo leí. Y este año me encontré con la serie El fin del amor, que está protagonizada por Lali. La vi mejor dicho, y la verdad que me fascinó, así que dije, bueno, como siempre, generalmente los libros son mejores tanto que las series como que de las películas, ¿no? Me ha pasado con casi todos. Así que dije, bueno, voy a comprar un libro y lo voy a leer, más que me lo había recomendado mi amiga Mayra. Así que, bueno, perdón, fue un viaje de vida porque quedé fascinado. Claramente el libro es mucho mejor, o sea, no estoy diciendo que la serie sea mala, ni mucho menos, de hecho la recomiendo, pero bueno, el libro es mucho más conceptual, mucho más teórico. Y la verdad que quedé fascinado y es por eso que he decidido compartirles hoy un fragmento de este libro. Sí, El fin del amor trata, justamente el subtítulo es Querer o coger, sobre los vínculos en el siglo XXI. ¿Sí? Tamara Tenenbaum es argentina, es porteña. Ella explica, ¿no? En el libro, bueno, ella se autodefine como, bueno, porteña judía, pertenece al colectivo judío, ortodoxo, vivía en Once, digamos, tiene todo un trasfondo. Ella escribe desde su lugar, como todos, ¿no? Cada uno escribe desde su lugar, y bueno, nos va contando entretejiendo, digamos, entre sus experiencias, su entorno, los vínculos de aquí, de ahora, de este momento, de cómo eran antes de nuestras generaciones anteriores. Obviamente también no solamente desde lo sentimental, sino también desde lo sexual, el rol de la mujer, también la cuestión de género, el tema también del patriarcado. Y dentro de de todos estos conceptos e ideas y análisis que hace Tamara, que repito, es exquisito, yo he tomado un fragmento del capítulo 7 que se llama La cultura del consentimiento, que habla un poco de la cultura de la violación. Es un tema heavy, sí, es un tema polémico, del que se habla mucho por ahí en los medios de comunicación, pero no se desilvana realmente la cuestión de fondo. Así que por eso, sin más rodeos, los voy a dejar con esta lectura, este fragmento del capítulo 7, que es La cultura del consentimiento, de Tamara Tenenbaum, de El fin del amor, que espero que les guste. Lo que me interesa mostrar es que los agresores sexuales no salieron de un repollo, tampoco nacieron así. Según Diana Scully, autora de uno de los más célebres estudios sobre violencia sexual, los violadores aprenden a violar. Y no lo aprenden en una escuela de violadores secreta y subterránea, sino en la misma escuela y en las mismas instituciones en las que aprendemos que se supone qué significa ser varón, porque es exactamente el mismo aprendizaje. Aprenden eso que piensan los chicos y las chicas que contestaron la encuesta de Oxfam, que los varones tienen impulsos sexuales hipertrofiados e imposibles de controlar, que por eso hacen lo que hacen y que, como no pueden evitarlo, no hay que ponerse demasiado pesadas cuando no se logran contener. Aprenden que esta forma egoísta y violenta de vivir la sexualidad sin tener en cuenta al otro o la otra no es solo tolerable,
es deseable e incluso obligatorio. A la idea de Scully del aprendizaje, Rita Segato suma la del mandato de la violación. En este mandato, planteado por la sociedad, rige en el horizonte mental del hombre sexualmente agresivo por la presencia de interlocutores en las sombras, a los cuales el delincuente dirige su acto y en quienes éste adquiere su pleno sentido. Escribe. Y el mandato, sigue, expresa el precepto social de que ese hombre debe ser capaz de demostrar su virilidad en cuanto compuesto indiscernible de masculinidad y subjetividad, mediante la exacción de la dádiva de lo femenino. En otras palabras, el sujeto no viola porque tiene poder o para demostrar que lo tiene, sino porque debe obtenerlo. Este concepto de la violación como un conjunto de prácticas que se enseña y se aprende, es decir, una cultura, se distancia de la idea del hombre sexualmente agresivo como un enfermo, un enfoque que antes del análisis de Scully era casi el único disponible para conceptualizar estas conductas. En vez de examinar las historias clínicas de hombres sexualmente violentos en busca de las pruebas de una patología o de motivos individuales, escribe Scully, utilicé colectivamente a los violadores condenados como expertos capacitados para informar sobre una cultura sexualmente violenta. En este estudio, el hombre que viola no es un hombre común, pero tampoco es un enfermo o un marginal. Es más bien un especialista en la cultura de la violación, la versión extrema de un espectro de violencias que nuestras sociedades condenan en la letra de la ley, pero alimentan en sus prácticas y construcciones subjetivas. El matiz que suma Segato con la idea del mandato es clave. El varón que viola no lo hace porque tenga poder, aunque en muchos casos el poder que ella ostenta le sirve para evitar que sus acciones tengan consecuencias, sino que construye su poder en ese mismo acto. La afirmación que discutía Abdul-Ali, que reza que la violación no tiene que ver con el sexo sino con el poder, aparece entonces como verdadera y falsa a la vez. Tiene todo que ver con el poder y todo que ver con el sexo, porque el modo en que se nos enseña a pensar el sexo tiene mucho que ver con una diferencia de poder, de potencia y de deseo frente a la cual se nos dice no se puede hacer nada. Los varones son así, dijeron, y dicen, generaciones de padres y madres, docentes y líderes religiosos. Vos tenés que cuidarte, taparte, evitar exponerte. La culpa es tuya por ponerte una pollerita y salir de noche sola. Sola, en este contexto, funciona para una única mujer o para un grupo en el que no haya hombres. Nosotras también aprendemos. Si a los varones la cultura les enseña a tomar agresivamente la dádiva femenina para convertirse en verdaderos hombres, a las mujeres, identidades feminizadas, se nos enseña la contraparte. Aprendemos a tolerar eso e incluso a desearlo. Aprendemos que un hombre agresivo es un hombre sensual, que esa es la definición misma de sex appeal. El que no te toma por la fuerza no te desea con suficiente locura. El que no te cela no te ama. El que no insiste no te encuentra atractiva. Y no hay peor tragedia que te pase eso. El lugar para el placer, para animarse a desear y acoger cuando una quiere, es algo que se construye, que se pide y se pelea frente a una cultura patriarcal que te dice que eso no es para vos. Pero el espacio social, político y discursivo para decir no también es un territorio que no viene dado, sino que hay que producirlo colectivamente. El espacio mental, la posibilidad real para las mujeres de decir que no cuando no quieren, sin dar explicaciones ni pedir disculpas, no tienen nada que ver con el puritanismo. Es una conquista femenina. Bien, esto ha sido un fragmento del capítulo 7 del fin del amor, ¿sí? Sobre la cultura del consentimiento. Bueno, así se llama el capítulo, ¿no? En realidad esta parte habla sobre la cultura de la violación. Como dije al principio del video, es un tema que, o sea, la cuestión de las violaciones en los medios de comunicación y en la sociedad se habla mucho, pero no se aborda realmente con el problema de fondo, que tiene que ver con estos análisis tanto de Rita Segato como menciona de la otra autora, Scully. Yo también estoy leyendo, hoy en día me encuentro leyendo otro libro que es de Rita Segato, que es La guerra contra las mujeres, que habla un poco de esta cuestión, bueno, no solo del patriarcado, sino eh, de la toma del cuerpo de la mujer como un territorio a conquistar, como parte eh, esencial de los vínculos y de los lazos que se crean eh, en las sociedades patriarcales, ¿no? Y la verdad que este es un tema que nunca he abordado en ninguno de los videos de mi canal
y esta cuestión de la cultura de la violación, del patriarcado, de la violencia de género. eh, y es un tema que a mí me gustaría abordar en mis próximos escritos. Hay algunas microficciones con algunos dejos de estas cuestiones en el invierno habitado, pero bueno, no son la mayoría y tampoco es el hilo conductor del libro. La realidad es que tengo pensado, como mencioné en otros videos, en el anterior, si no me equivoco, en mi tercer y cuarto libro, que ya los tengo pensados, abordar un poco esta cuestión. Eh, en mi caso particular, eh, violencias dentro de vínculos del colectivo LGBT, en mi caso homosexuales de varones cis, que tampoco es un tema que se aborde mucho, pero que está claramente imbrincado en la cuestión del patriarcado, en los vínculos heteronormados, que, que aplican también en los vínculos de personas del colectivo, ¿no? De personas del colectivo LGBT. Y bueno, hablando de vuelta en primera persona, en vínculo de varones homosexuales, sí, ¿no? Y bueno, volviendo, ¿no? a este fragmento que compartí, me parecía muy interesante la cuestión de la cultura de la violación, porque generalmente solemos decir, no, el que viola es un enfermo, es un marginal, es un loquito, y no. Como mencioné recién en el texto, es alguien que ha aprendido al extremo. Algo que por ahí condenamos, como decía, ¿no? Con el peso de la ley y de la letra, pero que muchas de las acciones que hablamos como sociedad, de alguna manera las inculcamos. Es algo para replantearnos todos y todas y todes como sociedad. La deconstrucción no es un camino, como digo, ¿no? Lineal, ascendente, progresivo. Es un avanzar, retroceder, reconocer en que, en que estamos repitiendo patrones que tenemos hipernaturalizados, que, bueno, obviamente que transmitimos de generación en generación y bueno, ir desaprendiéndolos y convirtiéndonos en personas mejores y sobre todo en una sociedad mejor, en una sociedad inclusiva, donde, como es algo que voy a leer en otro momento, ¿no? Pero en una sociedad donde no perdamos la empatía, donde no perdamos los lazos de reciprocidad, donde no perdamos la compasión y los sentimientos hacia el otro y donde no naturalicemos el individualismo y el cosificar a las personas y los vínculos. Así que, bueno, nada, espero que les haya gustado. Repito, es un tema delicado que nunca abordé en mi canal, pero me parecía necesario porque es como de alguna manera mi faro para lo que planeo y ya estoy escribiendo para mis próximos libros. Se los hiper recomiendo. Tamara, bueno, en este libro nada, me ha volado la cabeza y ha sido como el puntapié inicial para, en lo particular, para mis futuros proyectos. Así que bueno, eso es todo por hoy. Gracias por estar del otro lado y como siempre, me ayudan con sus likes, comentarios, sugerencias y compartiendo este video o cualquier otro del canal que les haya gustado. Gracias, gracias y será hasta la próxima.